A final de este mes de enero, el Gobierno de España va a presentar lo que se conoce como el Plan Nacional de Recuperación. Y lo va a presentar ante la Unión Europea, más concretamente ante la Comisión. Os estaréis preguntando qué es esto del Plan Nacional de Recuperación, que tendrá que ser examinado por la Comisión Europea en un plazo máximo de 2 meses. De eso os hablaré a lo largo de los próximos minutos. Pero fijaros si tiene importancia esto que va a presentar el Gobierno dentro de unos días a la Comisión Europea, que de ello va a depender que se active o no el llamado Fondo de Recuperación, el llamado Fondo de Mecanismo de Recuperación. Eso que fue aprobado, os acordaréis, ¿verdad? Concretamente el día 21 de julio. Y concretamente a las 5 horas y 17 minutos. Después de 5 días muy largos de negociaciones entre los líderes de la Unión Europea. Os acordaréis que Pedro Sánchez, todavía presidente del gobierno, pues nos hizo saber que se había conseguido traer para España algo fantástico, algo fabuloso, una especie de plan Marshall, y que ese día se había escrito una, según él, de las páginas más brillantes de la historia europea reciente. Bueno, pues esto que así nos vendió el señor presidente del gobierno, hasta el punto incluso, recordaréis, que llegó entre comillas, en olor de multitudes a España, donde fue recibido por su gabinete con aplausos y vítores como si hubiera llegado el Mesías. Pues esto, ya dije en sucesivos vídeos hechos en su momento, que no era tan bueno ni tampoco era tan bonito como Pedro Sánchez nos había vendido. Y el tiempo, pues, me ha vuelto a dar la razón. Y en consecuencia, pues bueno, tengo que decirlo, de la misma manera que haré lo propio si me equivoco. Y voy a explicaros qué es lo que ha pasado, porque cuando dije que aquellos 72.000 millones de euros en concepto de transferencias directas, que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno todavía de España, pues dijo que se había traído para acá y que era un gran logro para el país, y que además no estaba sujeto a ningún tipo de condicionalidad, como no fuera que el dinero que se fuera recibiendo fuera destinado pues a paliar los efectos generados por la pandemia, pues esto no ha sido así. Aquí ha habido cambios, no es verdad que no haya ninguna condicionalidad, no es cierto que ese dinero haya sido ni vaya a ser gratis, y las cosas cada vez se están poniendo más complicadas, porque en Europa no se chupan el dedo y ven que aquí somos muy listos. Pero, claro, cuidadito porque ahora estamos hablando del Comité de Economistas y Financieros de la Comisión Europea. Y aquí, precisamente puede haber de todo, pero idiotas no les hay. Y el gobierno español igual no se había dado cuenta de esto. Bienvenidos todos, amigos, a La Ventana Esmeralda un día más. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. El tema es serio, amigos. El tema es serio. Porque el presidente del gobierno pensaba, y en principio pues parece que podía deducirse algo por el estilo, que la única condición que iba a tener que cumplimentarse para poder empezar a recibir ese dinero, que dicho sea de paso, esos 72.700 millones se tendrán que ir recibiendo paulatina y progresivamente hasta el año 2023, pues estaba sujeto única y exclusivamente a que el dinero que se fuera recibiendo, pues fuera yendo destinado pues a paliar, como he dicho antes, los efectos del COVID, unos dineros que han ido llegando ya, más allá de esa cantidad, pues en concepto de, entre comillas, distintas subvenciones por parte de la Unión Europea y también dinero a fondo perdido. España recibe continuadamente dinero en conceptos muy diversos. Pero claro, amigos, ¿sabéis qué es lo que ha sucedido? Pues os lo voy a contar yo. Ha sucedido que ese dinero que ha ido recibiendo España desde el pasado verano hasta finales del año 2020,
Pues se ha destinado a, por ejemplo, incrementar los gastos estructurales de los distintos ministerios que conforman la administración pública de este país. Se han destinado a incrementar las pensiones y también a incrementar los sueldos de los funcionarios, en un tiempo en el que no solo no hay inflación, sino que además tampoco hay incremento de ingresos, sino todo lo contrario, hay caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores. Y además, pues tampoco se le ha hecho saber nada en concepto oficial, es decir, presupuestado en papel, para que nos entendamos, a las instituciones europeas, no se les ha dicho nada, pues, del coste que suponen los ERTEs. Pues cuando todas estas cosas están sucediendo, cuando el dinero se gasta o se malgasta, según se vea, en capítulos como los que me acabo de referir, en Europa se han dado cuenta de que esto así no puede ser. Y de que o bien se hacen las cosas como se tienen que hacer, o habrá que activar el llamado freno holandés. Digo holandés porque fue impuesto en gran medida por los Países Bajos en verano del año 2020. ¿Y cómo se les calificó, verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado para que ahora las cosas no parezcan ser tan fáciles ni tan sencillas como decía Pedro Sánchez? Pues ha pasado que en Europa ha habido cambios, amigos. Y desde que se cerrase ese acuerdo en julio del año 2020, el que dio lugar a la implementación del fondo, del mecanismo de recuperación, pues han pasado cosas. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre se elaboró dentro del marco de la Unión Europea una guía. Y también antes de que concluyese el pasado año 2020, se elaboró el presupuesto del año 2021 para la Unión Europea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que, además, se ha modulado el reglamento que rige, o de alguna manera, digamos, aclara, pues, cómo y de qué manera se va a hacer efectivo toda esta historia del reparto del dinero correspondiente a cada Estado en concepto del fondo del mecanismo de recuperación. ¿Y qué es lo que se ha dicho con toda esta historia? Pues el artículo 19 de dicho reglamento dice, después de todo esto, sobre todo de la guía del pasado septiembre del año 2020, que España, lo mismo que el resto de los países, tendrá que acreditar haber cumplido una serie de reformas y de inversiones, si quiere tener acceso, en este caso concreto, a esos 72.700 millones de euros. ¿Cómo lo oís? Os estaréis preguntando, bueno, ¿y en qué consisten o en qué tendrían que consistir todas esas reformas? Por un lado, esas reformas tienen que tocar, y de qué manera, a las pensiones. Por otro lado, tienen que tocar también el tema de el déficit, los ajustes económicos. Pero hay que tener en cuenta que el artículo 9 de ese reglamento ha dejado constancia de que en tanto en cuanto la pandemia todavía persista, ese ajuste de dinero, ese ajuste del déficit a que está obligado todos los estados, ha quedado suspendido. Por lo tanto, serán, por un lado, las pensiones, por otro lado, el tema laboral, en donde haya que hacer importantes reformas. La pregunta es, ¿las está haciendo el gobierno de España? ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno de España en las próximas semanas o meses en base a ese plan nacional de recuperación que tiene que presentar a la Comisión Europea tan solo dentro de unos días antes de que finalice este mes de enero? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se lo ha contado a los españolitos o lo sigue ocultando o medio ocultando gracias también a la colaboración inestimable de los diferentes medios de desinformación generalistas? ¿Qué nos tiene guardado el gobierno en materia de reforma de las pensiones que no nos ha contado? Más allá de esas, bueno, esos rumores de que si va a haber un incremento en la edad, que si de 25 a 35 años para empezar a, bueno, pues hacer cálculos, que si el factor de sostenibilidad, bueno, más allá de todas esas historias, ¿qué es lo que se guarda el gobierno en esta materia que no nos ha contado? Porque, amigos, y con esto voy a ir terminando
voy a ir terminando el vídeo, es que el gobierno de España, el Estado español, se va a someter inexcusablemente hasta 2 veces al año, es decir, semestralmente, a un examen exhaustivo para ver si ha cumplido los deberes comprometidos con la Unión Europea a cambio de que le empiecen a llegar esos 72.700 millones a fondo perdido, entre comillas, porque está condicionado, como estoy tratando de deciros, aparte de esa otra cantidad cercana a los 70.000 millones que se va a conceder o se ha concedido ya en concepto de préstamo y que habrá que devolver a un tipo de interés bastante asequible. Sí, amigos, cada 6 meses España tendrá que pasar un examen. ¿Ante quién tendrá que pasar ese examen? Ante la Comisión Europea y más concretamente ante los técnicos económico-financieros de dicha entidad, entre los cuales he dicho antes se encuentran evidentemente también los holandeses. Y todos ellos, si consideran que España no ha cumplido los deberes, es decir, que no ha aprobado el examen porque es un cateto medieval, pues entonces lo que pasará será, atención, que esos fondos podrían reducirse, podrían suspenderse o incluso podrían quedar en nada. Sí, como lo oís, podrían reducirse, podría suspenderse el reembolso o el desembolso o incluso si se hubiera ya desembolsada una cierta cantidad de dinero, porque, insisto, toda esta historia tiene un plazo hasta el año 2023, es decir, hasta el año 2023 va a ir habiendo continuos desembolsos. Imaginaos que en el año 2022, pues esta historia, por lo que sea, España no cumple nada, no supera ningún examen. Pues incluso la Comisión Europea podría exigir la devolución de lo entregado. Cuidado. Artículo 19 del reglamento. Por lo tanto, y concluyo, si alguien pensaba que esto era gratis, si alguien se creía las palabras del presidente del gobierno en el mes de julio, si alguien creía que aquí se iba a regalar el dinero, en este caso concreto, a España, sin acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos, se equivocaba. Porque los desembolsos estarán condicionados a que se apruebe el examen, es decir, a que se supere la evaluación semestral a la que España, a la que el gobierno español, en este caso, tendrá que someterse sí o sí 2 veces al año ante la Comisión Europea. Teniendo en cuenta cómo están las cosas y los escenarios ante los que nos encontramos y que las cosas no solo no parecen desgraciadamente mejorar, sino todo lo contrario, pues a mí me gustaría terminar este vídeo simple y llanamente diciendo que Dios nos pille confesados. Gracias, amigos, por la atención que me habéis prestado un día más. Agradecido quedaría por un like a este vídeo si os ha gustado y mucho más si decidierais suscribiros. Sin más y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.